de regreso. Estamos de regreso a la sesión de clase del día de hoy. Vamos a continuar con el material. Ya aprovechando de que prácticamente estamos ya todos, voy a proceder a tomar la lista, que no la había tomado hace un momento. Entonces, atención a la lista, por favor. Antes de empezar, me voy a olvidar, después no queda el registro de la asistencia, ¿no? Entonces, acá, ustedes son paralelo B, ¿no? Sí, economista, paralelo B. Ya. A ver, déjenme activar el archivito, que no se va a ver. Ya, ahora sí lo van a poder ver. ¿Ah? Aquí pantalla. Entonces, atención a la lista, ¿no? Carmen Alvarado. Es de ciencias económicas esa lista economista. Nosotros somos paralelo B o economía agrícola. Ah, ya, perfecto. Entonces ustedes son del otro paralelo. Gracias, gracias por la aclaración. Sacar esto y abrir el otro archivo. No sé por qué me parece así. X. Este sería el paralelo A. Ya, vamos. Entonces ustedes son el otro paralelo. Ustedes son el... Aquí no me parece nadie. Qué raro. No se ha descargado bien. Ustedes no son ninguno de esos, ¿no? Aquí no hay ninguna, ni Gómez, Bobina, Tobar. No economista. Aparte no estaba proyectando pantalla. Ah, ya, ahí encontraré. Aquí hay Alvarado, ¿no? No, Alvarado, aquí somos Valladares. empieza con Valladares. Empezamos con Valladares, cadena y constante. Ah, no, no, parece que se ha cargado mal el archivo. Ya voy a reportarlo. No sé, no se ha cargado. Bueno, entonces estamos exonerados con asistencia menos por hoy, por el día de hoy. Vamos a continuar entonces con la clase. Estábamos hablando del proceso que se debe de seguir cuando se hace un análisis de investigación de operaciones. Vamos a aprender ahora los tipos de modelos de investigación de operaciones. Entonces, tenemos algunos modelos, ustedes pueden ver. Ayúdame con la lectura. A ver, alguien que me ayude con la lectura. La IO utiliza diferentes técnicas de la administración para el planteamiento de diferentes tipos de modelos que corresponden a modelo de programación lineal con dos variables, modelo de programación lineal con múltiples variables, modelo de programación lineal según enteros, modelo de redes, modelo de administración de proyectos PERT y la CPM. Listo, gracias. Miren, estas son algunas de las cosas que analiza la investigación de operaciones. Lo que es una programación lineal con dos variables, esto es lo que se conoce como el método gráfico. Esto nosotros vamos a aprender durante el curso de investigación de operaciones. Modelo de programación con múltiples variables, lo que se conoce como el método simplex. Esto también lo vamos a aprender nosotros, si no me equivoco, en el primer parcial. Hasta aquí va a ser el primer parcial. Método de programación de enteros, esto muy posiblemente lo veamos en el segundo parcial, si no lo veremos en el primer parcial, pero también es parte de lo mismo. Esto es, por ejemplo, si nosotros tenemos
recursos y queremos producir y nos sale el sistema de producción que dice, bueno, tú tienes que producir 25.3 camisas. Entonces uno dice, ¿cómo? Entonces son 25 camisas, sí, pero ¿y el punto 3? No es que me voy a quedar una camisa, la voy a hacer a medio cuerpo, o 32 pares de zapatos y medio, no, pero son 32 o son 33, no me venga con 32 pares de zapatos y medio. Entonces, cuando tenemos esa circunstancia, tenemos que hacer un modelo de programación lineal basados en enteros. Eso también vamos a trabajar. Entonces van a ver que tanto de lo que es programación lineal con dos variables, como la programación lineal con múltiples variables, o números de enteros, es básicamente lo mismo. Todo es lo mismo, lo que cambia es simplemente unos pequeños cálculos matemáticos. De ahí todo es lo mismo. Y lo que hay que saber es analizar su relación. De ahí tenemos el modelo de redes, que eso ya es nada más que diagramar los tipos de transporte, los recorridos, las rutas que se deben generar cuando uno está planificando un proyecto. Y particularmente los modelos de administración de proyectos basados en PER y CPR. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Vamos a ver modelos de inventarios y modelos de transporte. Hasta aquí nosotros vamos a aprender en nuestra carrera, en la carrera de economía, lo que son modelos de líneas de espera o de colas. Eso ustedes lo aprendieron o lo van a aprender en estadística. Ahí van a trabajar en la parte, no sé si ustedes vean la materia de simulación y muestreo. Ahí aprenden también a simular, a hacer simulaciones en la computadora, lo que se conoce como econometría. Estas son las simulaciones en computadora. Análisis de decisiones, eso también ustedes ya lo aprendieron en estadística, cuando hacían el diagrama del árbol. Decían, la probabilidad de que me suceda un evento dado tal condición, eso es análisis de decisiones. Programación de metas, eso está más relacionado en lo que son diagramaciones por estructuras. Y análisis analítico de jerarquización. Eso nosotros utilizamos un poco esa herramienta, eso más lo utilizan los programadores. Y por último, lo que es pronóstico, que esa herramienta sí la van a utilizar ya como una materia aparte que se conoce como econometría. Todo este es el conjunto de materias que vamos a aprender. Sí, bueno, al menos nosotros vamos a trabajar en investigación de operaciones hasta lo que es modelos de transporte e inventarios. Y bueno, me está faltando programación dinámica. Programación dinámica no vamos a ver, eso de ahí son parte de las cosas que vamos a aprender. Entonces, aquí, del lado derecho, sería del lado, para ustedes del lado izquierdo, ¿no? Mirándolo de frente. En este extremo, donde ven esta gráfica, aquí he puesto las 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 7 pasos que había indicado inicialmente. En cada uno de estos pasos, nosotros establecemos lo que hay que hacer, ¿no? Empezamos con lo que es la definición del problema. Entonces, me ayudan con la lectura. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Definición del problema. La verdad. Desarrollar un enunciado claro y conciso acerca del problema, lo que dará dirección y significado en los siguientes pasos. Definir el problema es el paso más importante y más difícil. Es esencial ir más allá de los síntomas del problema e identificar las causas reales, debido a que un problema puede relacionarse con otros problemas. Resolver un problema sin tomar en cuenta los otros haría que toda la simulación empeore. Listo. Miren, primer paso, los que les mencionaba, definir el problema. ¿Se acuerdan en los 3 ejemplos que planteábamos inicialmente? Nosotros establecíamos un problema. Entonces, cuando definimos el problema es la parte más importante de todo tipo de investigación. No se diga investigación de operaciones. En investigación de operaciones, tú para dar una solución, tú necesitas conocer primero cuál es el problema y debes tener bien presente o bien claro cuál es la situación que abarca el problema. Entonces, definir el problema, desde mi juicio, es el 50% de la solución del ejercicio. Cuando ustedes tienen un ejercicio de programación lineal, la parte más compleja, por decirlo así, o la parte más importante, es definir cuál es el problema. ¿Qué será? Que vamos a querer
maximizar ingresos, reducir gastos. ¿Qué vamos a querer hacer? Entonces, esa es la parte de definición del problema. Vamos a ver un ejemplo acerca de esto. A ver. Lidia, ayúdanos con la lectura, por favor. Lidia, ¿no está Lidia? Entonces, Joao. Es Lidilia, Lidilia. Ah, Lidia, discúlpame, pronuncié mal tu nombre. Ya, Leo. Definición del problema, disculpe la bulla. Ya. Entonces, Lidia, esperemos que pase el señor Polaca y nos ayuden a la siguiente lámina, ¿ya? Entonces, Ya. Michael, ayúdanos con la lectura. Listo, economista. ¿Le leo también lo del cuadrito al lado o solo la teoría? Bueno, empieza leyendo el cuadrito, ¿ya? Para que recuerden cuáles son los pasos de la investigación de operaciones. Listo, economista. Primer paso, la definición del problema. Continuamos con el desarrollo de un modelo. A continuación, la recolección de datos. Sigue el desarrollo de una solución. Luego sigue la prueba de la solución. Continuamos con el análisis de los resultados. Y por último, la implementación de resultados. Tenemos la definición del problema. Cuando resulta difícil cuantificar un problema, quizás sea necesario desarrollar objetivos específicos medibles. Ejemplo, el mal servicio en un hospital. Entonces, los objetivos serían aumentar el número de camas, reducir el número promedio de días de estancia de un paciente en el hospital e incrementar la razón doctor-paciente. No obstante, al usar los objetivos debe tenerse en mente el problema real. Es importante evitar la obtención de objetivos específicos medibles que tal vez no resuelvan el problema. Listo, gracias. Entonces, vemos en la parte de la definición del problema, lo importante que esto es, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. En el caso de un hospital donde hay quejas de mal servicio. Entonces, el problema es las quejas, ¿no? El problema no es el mal servicio, es una consecuencia. El problema es que se están quejando del hospital. Dice, este hospital tiene problemas. Entonces, la misión es cambiar esa percepción de la queja del hospital. Entonces, una alternativa puede ser, ya, las investigaciones de investigación de operaciones comienzan a decir, bueno, ¿será que por problema de que no hay suficiente camas para atender a los pacientes que van llegando? De repente que mucho tiempo se quedan y tienen la percepción de que los hacemos quedar para cobrarles más. ¿O será acaso que el promedio de las tasas de estancia se está incrementando? ¿O será que la razón doctor-paciente no es lo suficiente y da la sensación de que no están bien atendidos? Entonces comienza a la parte de definir el problema, establecer cuáles son las causales, por qué se genera el problema. Eso es sumamente importante porque teniendo identificado eso, nosotros podemos establecer las directrices, los planes de acción, las alternativas para encontrar una solución a un determinado problema. Vamos a ver el siguiente paso, que es desarrollo de un modelo. ¿En qué consiste esto del desarrollo de un modelo? A ver, ¿cómo es? Lidilia, sí, lo dije bien. Lidilia, claro. Lidilia, a ver, Lidilia. Ahora sí, desarrollo de... Ya se fue ese bullicioso. Desarrollo de un modelo. Una vez seleccionado el problema que se va a analizar, el siguiente paso consiste en desarrollar un modelo. Es una representación casi siempre matemática de una situación. Un modelo matemático es un conjunto de relaciones matemáticas. Casi siempre estas relaciones se expresan como ecuaciones y desigualdades. Variable es una cantidad medible que puede variar o está sujeta a cambios. Puede ser controlables o incontrolables. Listo, gracias. Miren, desarrollo de un modelo. Ya nosotros hemos identificado el problema. Ya sabemos que el problema es que pasa el señor Polaca muy seguido y no deja escuchar las clases. Entonces, ¿qué hacemos para que el señor Polaca ya no venga, por ejemplo? ¿Ya? O tenemos el problema de que se cae la sesión, o tenemos el problema de que se va la luz, o tenemos el problema
de que las ventas no están saliendo, o tenemos el problema de que no nos vienen a comprar, o tenemos el problema de que de repente el COE ya nos manda a clases y no queremos ir a clases, o tenemos el problema de que queremos ir a clases pero el COE todavía no nos manda. Entonces, tantas situaciones, uno plantea el problema. Una vez que ya tiene identificado el problema, lo siguiente que hace es desarrollar un modelo. ¿En qué consiste desarrollar el modelo? En transformar una situación basada en la observación, convertirlo en una ecuación matemática. Para estas expresiones de ecuaciones matemáticas, lo que se buscan es expresar lo que uno observa en el papel, a través de una simple expresión, que casi siempre se resultan en expresiones matemáticas. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes representarían la condición para pasar el semestre? A ver, ¿quién me puede dar una idea? Si yo les digo, plantéenme, ¿cuál es la condición que ustedes necesitan para poder aprobar el semestre? ¿Qué me puede decir? A ver, Melanie, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cómo usted expresaría matemáticamente las condiciones para poder aprobar el semestre? Si las quisiera expresar de manera matemática. Lo que se le ocurra, no tenga miedo, si se equivoca no importa, aquí estamos para aprender. La verdad no sabría cómo hacerlo. Ya, listo, no hay problema. A ver, sin problema, sí vamos a aprender. Ya va a ver que es sumamente fácil. A ver, Jordan, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cómo lo plantearía? Nada, está muy difícil. Lidilia, ¿cómo lo haría usted? Está difícil. Está difícil, no, puede ser, no creo. No creo, pues ustedes ya son estudiantes de séptimo semestre. A Sería ver, f de dígame. x, podría ser f de x, una función matemática cualquiera. Sí, lo que se te ocurra. Ah, ya, f de x es igual a estudio por tiempo. Ya estudio por tiempo, o sea, tratar de sacar una condición de cuánto tiempo y cuánto estudio, ¿no? Sí, podría ser. Ajá. Los voy a ayudar un poco, ¿ya? ¿Cuál es la condición que ustedes necesitan para pasar la materia? ¿Cuánto es lo mínimo que necesitan para aprobar la materia? 7. 7. 7. No, 6.5 porque se redondea, ¿no? Entonces, lo mínimo que ustedes necesitan para aprobar la materia es 6.5. Entonces, primera condición, sacar una nota mayor o igual a 7 en todas las asignaturas. Primera restricción matemática. ¿Sí ven? Ahí ya tenemos una nota. Entonces, una ecuación. El objetivo, aprobar la materia. O sea, quiere decir, y si lo vamos a transformar esto en números, decimos, bueno, para aprobar la materia, quiere decir, sacar las mejores notas posibles con la menor cantidad de esfuerzo, ¿no? Y vamos a representar el esfuerzo en tiempo. Y entonces, vamos a dedicar la menor cantidad de horas posibles para sacar la mayor nota posible. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir esas horas? Ah, ya. Yo tengo, primera condición que yo tengo que cumplir es pasar todas las materias con el 70% o más. Segunda condición que tengo que cumplir, que el nivel de asistencia no sea menor al 70%. Esa es la segunda condición. Y mira, ahí tengo dos restricciones. Porque, ¿qué pasa si yo saco menos de 7 en una materia? ¿Qué pasa? Me quedo de recuperación. Se queda de recuperación, ¿no? Entonces, y si se queda de recuperación, ¿qué tienes que invertir? Más tiempo para estudiar. Claro. Entonces, y el objetivo es estudiar en el menor tiempo posible, ¿no? O sea, tú quieres tener tiempo para hacer otras cosas. Entonces, ahí dices, bueno, para tal materia, ¿cuál es la condición? Ah, el número de horas que le dedico a cada materia. El número de horas que le dedico a hacer las tareas. Entonces, y comienzas a establecer las variables. Los horarios. Entonces, y comienzas y todo lo transformas en una ecuación. Eso es investigación de operaciones. Ahí aplicando un ejemplo simple, que en este momento se me ocurre. Entonces, para eso nosotros tenemos que basarnos en la observación, conocer el entorno y plantear un modelo, desarrollar un modelo que terminará siendo un modelo matemático. Para determinar un modelo, nosotros tenemos que encontrar algo que se conoce como la variable.
¿Qué es una variable? A ver, ¿qué es una variable? ¿Quién me puede decir? Yo, economista. A ver, dime. ¿Qué es una variable? Variable. Es una cantidad medible que puede variar o está sujeta a cambios. Puede ser controlables o incontrolables. Ya, entonces, ahí tiene la definición de variable, correcto. Entonces, es algo que va a tomar un valor que no es fijo, que va a depender de las circunstancias. Entonces, para plantear un modelo, nosotros tenemos que identificar esas variables. Son variables que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, en el ejemplo de los estudios, nosotros controlamos el tiempo. Nosotros decimos, a ver, de nuestro tiempo, ¿cuánto vamos a estudiar y cuánto no? Otra cosa que lo hagamos, nos propongamos y no lo cumplamos es muy diferente. Pero nosotros tenemos el control de cuántas horas de estudio vamos a dedicar para cada materia. De repente algunos dicen, no, ese profesor me cae mal, yo no quiero estudiar esa materia. Bueno, ya son condiciones. Otros dicen, no, a mí me encanta determinado profesor o profesora, me gusta, estoy enamorado. Yo he escuchado así que saben decir a veces, y quiero estar solamente metido en esa clase. Entonces, entonces son condiciones que se van dando y que eso van a afectar al comportamiento de la variable. Tenemos variables que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, controlamos cuántas horas nosotros recibimos de clases. Podemos controlar cuántas horas le dedicamos a hacer las tareas. También tenemos variables que no podemos controlar. Por ejemplo, esto de lo que se le ocurra decir al COE, mañana tenemos clase presencial, ya tendremos que ir a Milagro. Dicen, no, quédense en la casa, nos tendremos que quedar en la casa. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué mismo hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Entonces, son variables, en este caso son variables que no se tienen control. Tenemos que estar a la expectativa de lo que pase. Entonces, cuando vamos a plantear un modelo de programación lineal, es importantísimo identificar, primero, la problemática, el problema. Segundo, el problema, trasladarlo a un modelo. Y para poderlo trasladar a un modelo matemático, tenemos que identificar a las variables. Aquellas variables que nosotros tenemos control y aquellas que no podemos controlar. ¿Sí? Vamos a ver otras dos definiciones, que es variable controlable y variable y parámetro. Vamos a ver en qué consisten estos escenarios. A ver, Caterina Ronquillo, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? A ver, desarrollo de un modelo. Variables controlables. Se conoce como variable de decisión. Ejemplo, ¿cuántos artículos de inventario ordenar? Parámetro, cantidad medible que es inherente al problema. Ejemplo, el costo de colocar una orden de más artículos de inventario. Sigue. Las variables son cantidades desconocidas, mientras que los parámetros sí se conocen. Listo. Muchas gracias, Caterina. Entonces, miren, aquí ya tenemos una definición más puntual para identificar una variable. Cuando una variable es controlable, nosotros podemos decidir cuánto cargarle a esa variable o cuánto retirarle. Por ejemplo, si nosotros tenemos una bodega y nosotros decimos, bueno, que podemos poner hasta tanta cantidad, quiero que se vea espacioso. Otros dicen, no, ¿sabes qué? Mete nomás todo lo que puedas y se ve más abultado. Nosotros podemos definir en un espacio físico hasta cuántos artículos podemos ingresar. Entonces, eso es una variable de control. Nosotros tenemos el control sobre el espacio físico de esa bodega. Un parámetro, en cambio, va a decir, no, es que determinada norma te dice que tú para poder almacenar estos productos deben de cumplir ciertas condiciones. Ah, ya, eso ya es un parámetro. Porque te establece el orden como vas a colocar. Que no pueden ir apilados más de 3 elementos, que no pueden ir, tiene que guardar una distancia de tantos centímetros entre uno y otro. Ya son parámetros. Entonces, son condiciones que debes de cumplir. Y asimismo tenemos variables que no tenemos el control, que no las conocemos. Entonces, tenemos nosotros, por definición, variables con cantidades desconocidas, se puede tomar cualquier valor, mientras que los parámetros se los conoce, ya se conoce puntualmente qué es lo que debe de cumplir. Entonces, para poder armar un buen modelo, tenemos que tener bien identificado qué es una variable de control y qué es un variable, y qué es un parámetro. Entonces, identificado eso, ya tenemos hecho buena parte del desarrollo del ejercicio. Vamos a ver la siguiente.
ya estamos con la parte de recolección de datos. Entonces, Michael, ayúdanos con la lectura, por favor. Claro que no. Obtención de datos de entrada. Obtener los datos que se usarán. Los datos inadecuados llevarán a resultados equivocados. La recolección de datos precisos sería uno de los pasos más difíciles de realizar un análisis cuantitativo. La experiencia y criterio pueden ser invaluables en su proceso. Listo. Miren, estamos hablando ahora, ya tenemos desarrollado, ya identificamos nuestra variable, nuestro problema, ya desarrollamos nuestro modelo, es decir, ya tenemos identificadas qué variables tenemos que investigar, tenemos identificado cuáles son los parámetros que debemos de seguir. Ahora sí, vamos manos a la obra y tomemos datos, recolección de los datos. Entonces, en esta partecita hay que tener mucho cuidado, porque si tomamos datos equivocados, lo más seguro es que los resultados van a ser equivocados. Lo que normalmente se dice, si tomas piedras, vas a ofrecer piedras, va a tener resultados piedras. El modelo donde metes piedras, la respuesta van a ser piedras. Entonces, es muy importante tener identificado qué es lo que se quiere analizar. ¿Por qué? Porque una vez desarrollados los datos, se hace o se lleva a cabo el modelo matemático como tal. Es decir, ya hemos expresado en el desarrollo del problema, ya hemos expresado nosotros el modelo matemático, a las variables la hemos alimentado con números y hemos generado las distintas ecuaciones. ¿Para qué? Para desarrollar una posible solución. Entonces, vamos a ver en qué consiste esto de las posibles soluciones y me ayuda con la lectura la señorita Colón. Desarrollo de una solución. Implica la manipulación del modelo para llegar a la mejor solución óptima del problema. En algunos casos, esto requiere resolver una ecuación para lograr la mejor decisión. La precisión de una solución depende de la precisión de los datos de entrada y del modelo. Listo. Entonces, miren, aquí tenemos lo que es el desarrollo de la solución. Para el desarrollo de la solución, ¿qué implica? Manipulación del modelo. Es decir, probar los resultados. En algunos casos se requieren resolver ecuaciones para lograr una mejor resolución. En otros casos, con una solución empírica es suficiente. La precisión de los datos, nuevamente, va a depender de los datos de entrada que se requieran en cada modelo, ¿no? No es lo mismo tratar de alimentar los datos de cuentas nacionales que los datos que se generan en una compañía de manera interna. Entonces viene aquí esta parte. Si los datos de entrada son precisos, no tan solo con cifras significativas, entonces los resultados pueden tener una precisión únicamente de dos cifras significativas. Es decir, que si nosotros tenemos datos que se alimentaron de dos variables, lo que vamos a tener es el resultado que da la contestación o la respuesta del reflejo del movimiento de dos variables. Nada más, y ese va a ser. Por eso es que es muy importante saber identificar los datos que corresponden al modelo y que van encaminados a definir el problema. Ahora vamos a ver la siguiente parte, que es prueba de la solución. ¿Qué es esto de prueba de la solución? Yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar porque ya son las 4. Sí, economista, solo iba a Sí. decirle que ya estamos pasados ya de son la las hora. 4, y ahorita acabé de ver la hora. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, hasta desarrollo de una solución. El día de mañana seguiremos viendo la otra parte. Entonces, la tarea ya sería, les indico el día de mañana, entonces que tengan todos ustedes buen día. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Economista, sí. Dígame. Parece que en el sistema usted ha puesto para subir la tarea como en formato de imagen, no como formato Word. ¿Cuál tarea? Le pido por la tarea de la semana 2. ¿Cuál tarea es? De la semana 2. Pero dime el nombre de la tarea. O sea, ¿en qué consiste la tarea? Ah, de unos ejemplos. Ah, ya voy a revisar. Ya voy a revisar. Porque Ok, economista. ya voy a revisar, sí. Ya listo. Gracias, Pedro. Entonces, nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Tengan No todos se un buen día. olvide igualmente. Ya, pasen bien.